Chicago 2005. En el transcurso de una exposición de objetos sagrados en la iglesia de St. Agnes, tiene lugar un suceso extraordinario que deja sobrecogidos a todos los presentes. Archivo de Simancas, Valladolid 2010. Carla Molina, una estudiante de doctorado, descubre por azar un viejo manuscrito que contiene el testamento de Santa Teresa de Jesús. Su vida no volverá a ser la misma. Con estos dos referentes geográficos, Chicago y Valladolid, empezamos a hablar sobre un libro publicado recientemente que lleva por título El Testamento de Santa Teresa y que está escrito por Antonio Puente Mayor, autor que ya conocen nuestros oyentes de otro libro con el que hablamos en las vísperas de Semana Santa, esos cuentos cofrades para niños, y que saludamos a continuación. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes desde Toledo. Allí en Sevilla nos recibes. Yo no sé quién está con más calorcito hoy. Bueno, más o menos estamos parecidos, ¿no? Uh-huh. El sur y Toledo tienen en común esos climas un tanto complicados, ¿no? En estas fechas. Uh-huh. Que un sevillano escriba cuentos cofrades, pues tiene su lógica, pero que un sevillano se meta a escribir de Santa Teresa, donde ciertamente estuvo la santa, donde tiene también su impronta, digamos que es un poquito más rebuscado, ¿no? ¿Por qué, cómo ideas esta novela? Bueno, el inicio, la génesis del Testamento de Santa Teresa está en mi propia profesión, ¿no? Yo soy guía turístico en circuitos por toda España, ¿no? De tour operador, y la verdad es que siempre he tenido una gran admiración por la santa, primero, antes que por la profesión, por los estudios, ¿no? Yo estudié Filología Hispánica y, bueno, Santa Teresa de Jesús es uno de los referentes de la mística española y de la literatura del Siglo de Oro. Eso unido al trabajo da la casualidad que mis primeras prácticas, ¿no? En el mundo del turismo fueron en Ávila, pues era la combinación perfecta, ¿no? Para dar un libro sobre una mujer que en todos los sentidos fue influyente y sobre la que se conmemora este año el quinto centenario. Uh-huh. Bueno, Santa Teresa estuvo en muchas ciudades de España, pero donde no estuvo, te lo puedo asegurar, es en Chicago, ¿no? Bueno, en Chicago no estuvo en persona, pero sí que hay, podríamos decir, alguna reliquia de ella. Uno de los hechos que me mueven a escribir este libro es la fascinación por el mundo de las reliquias, ¿no? Uh-huh. Yo vengo observando en mis visitas a los conventos, monasterios de toda España y del extranjero, pues esa veneración que hay por los fragmentos, ¿no? de ciertos santos, de ciertos personajes importantes de la historia. Y en el caso de Santa Teresa, bueno, pues ha llegado a Chicago, a Roma, a Portugal, a montones de sitios del mundo. Aquí en Toledo tenemos una muela. Sí, en efecto, eso fue una de las primeras piezas que pude inventariar, ya uh-huh. que estuve en contacto con las 17 fundaciones originales de la Santa, y así es. Fíjate que incluso se pueden obtener a día de hoy reliquias de Santa Teresa por eBay, en Internet. Bueno, pero pues serán originales, no sé, me parece. Bueno, el mundo de las reliquias es un mundo lleno de misterios en general, ¿no? Ya se dice que Felipe II fue el mayor coleccionista de reliquias de la historia, tenía más de 7.000, de hecho le faltaban pocos santos para tener la colección completa, pero claro, sobre ese tema siempre ha habido un halo de misterio. No se sabe si son piezas muchas veces reales. Hay una clasificación, en cierto modo, relativa al mundo de las reliquias, que son las de first class, second class, third class, que significan de primera, segunda y tercera clase. Existen las propias del cuerpo, que son fragmentos de la carne, una muela, como tú mismo has comentado, y luego, por otro lado, existen aquellas que están relacionadas con el cuerpo del santo, o sea, sus ropajes, algunos objetos, o sencillamente pues telas que se pasan por el cuerpo incorrupto, que serían las de tercera clase. Quiere esto decir que es muy difícil saber discernir si muchas veces es realmente un trozo o un fragmento del cuerpo o es algo que ha sido adherido a él con intención. Bueno, yo he oído algunas veces decir que si se juntaran todos los lignum crucis que existen en el mundo haríamos un bosque. Bueno, eso es una de las leyendas urbanas que hay en torno al mundo de las reliquias.
fíjate qué curioso, porque yo también esa misma aseveración la meto en la novela, ¿no? De hecho, intento arrojar un poco de luz sobre esos misterios. En el caso que tú comentas, esa es una frase curiosamente de Calvino, que como sabes, bueno, pues fue uno de los principales líderes del movimiento protestante, en este caso en la Europa, ¿no? Que va contra la Iglesia católica imperante, y se ha averiguado respecto a esa afirmación que en realidad no era un bosque, sino era la bodega de un barco. Bueno. Respecto a ese tema te puedo decir además con curiosidad que hace poco se hicieron unos estudios para localizar los fragmentos de la cruz de Cristo que había en el mundo, y sumados todos no daban ni para una cruz, ¿eh? Así que fíjate cómo son las leyendas urbanas, lo mucho que se engrandecen. Bueno, entonces en torno a las reliquias, en torno a esa estudiante de doctorado que se llama Carla, gira esta novela, que no nos la vas a, nunca mejor dicho, hablando de reliquias, no nos la vas a desmembrar, pero sí nos vas a dar algunas ideas generales, ¿verdad? Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que es una novela que se divide en 3 épocas distintas. Tú has esbozado las 2 primeras. Podríamos decir, por un lado, la de Carla, que es la protagonista, la que vertebra toda la historia, una chica de 30 y tantos años que está en un momento de su vida complicado a nivel personal y que va a reanudar, digamos, sus estudios de doctorado en la universidad y va a dar con ese manuscrito en Simancas. Luego tenemos, por otro lado, una trama desarrollada en el siglo XVI, que son los últimos días de Santa Teresa de Jesús, en un viaje que ella desarrolla desde Medina del Campo hasta Ávila. Se tiene que desviar por orden de la duquesa de Alba hasta Alba de Tormes, donde finalmente va a fallecer. Sí. Y por otro lado tenemos una tercera trama que se desarrolla en los meses previos a la Guerra Civil en España. Estamos hablando de los meses de la primavera, mayo, junio y julio de 1936, donde muchos se preguntarán qué tiene que ver la guerra con Santa Teresa. Allí, precisamente en la guerra, en el escenario de Málaga, en la provincia de Málaga, va a aparecer la reliquia más importante probablemente de las que se conserva en Santa Teresa, que es la mano izquierda que poseyó el general Franco prácticamente durante toda su vida. Sí, siempre se ha dicho el brazo incorrupto, pero realmente es una mano. En torno a estos 3 escenarios, a estas 3 etapas históricas, se argumenta esta novela que, como hemos dicho ya, lleva por título El Testamento de Santa Teresa, que tiene, como todas las novelas, pues su dosis de intriga, misterio, acción, pero que en el fondo también lo que quiere hacer, así lo entiendo yo por lo menos, corrígeme si me equivoco, es dar a conocer pues la obra, la vida y la espiritualidad de Santa Teresa, ¿no es así? Sí, en cierto modo usamos el instrumento de la ficción, ficción hasta cierto punto, un 20% de ficción, el 80% restante son datos históricos veraces, pero usamos todo este entramado para explicar un poquito pues ese legado que nos ha dejado Santa Teresa de Jesús, ¿no? Por un lado ese cuerpo incorrupto que representa muchos enigmas, y por otro lado también pues esos episodios, ¿no?, que están llenos de misterio, como son la transverberación, como son los éxtasis y todo lo que rodea al mundo de los santos en general, ¿no?, con sus milagros y esos hechos sobrenaturales. Además, en un momento en el que, fíjate que el culto a las reliquias parece que puede ser tildado un poco de kitsch, aunque realmente reliquias siguen existiendo de todos los grandes santos. Las tenemos de San Juan Pablo II, el pasado sábado era la beatificación de Monseñor Óscar Romero, y uno de los momentos más intensos fue cuando se mostró la camisa ensangrentada, la camisa que portaba cuando fue asesinado en el altar. O sea que las reliquias tienen su lugar y su porqué en la devoción cristiana. Sí, no cabe duda que siempre han sido objetos que han fascinado y que, pues están pobladas todas nuestras iglesias. De hecho, aquellas personas que conocen el intríngulis de la iglesia sabrán que para consagrar un templo es necesario la reliquia de un santo. Siempre ha sido así desde los primeros cristianos. Se deposita en el altar. Sí, efectivamente. Entonces, rara es la iglesia, raro es el convento que no tenga una buena colección de reliquias, y más si están fundados en el siglo XVI o en siglos anteriores, que fueron épocas
de un gran furor, ¿no?, de este tipo de elementos. Bueno, sobre el brazo incorrupto de Santa Teresa hay hasta canciones, ciertamente no muy apropiadas, todo hay que decirlo. ¿Dónde está ahora mismo el brazo o la mano? Bueno, mira, tú me hablas del brazo y me gusta que me lo preguntes, porque una cosa es el brazo incorrupto y otra cosa es la mano incorrupta. Ha habido siempre una confusión respecto a ambas piezas. Ambos, brazo y mano, estamos hablando de la extremidad izquierda de la santa, siempre la izquierda. Pues mira, el brazo izquierdo está ahora mismo en Alba de Tormes, en el convento carmelita de Alba de Tormes, que fue donde murió la santa. Y la mano, sin embargo, se encuentra en el convento carmelita, pero en este caso de Ronda, en la provincia de Málaga. O sea, donde estaba en un primer lugar cuando las tropas de Franco van a buscarla. Efectivamente, hubo un saqueo, un robo durante esos meses que precedieron a la entrada de las tropas nacionales y, las milicias populares, se entiende, después de la investigación que he estado haciendo para elaborar la novela, pues esas milicias populares roban la reliquia, más que por devoción, más que por un interés religioso, es por un interés sobre todo material. Ten en cuenta que la mano incorrupta de Santa Teresa va revestida de un guante de plata con piedras preciosas. Estamos hablando de algo que tiene un gran valor, por un lado sentimental y religioso, y por otro un gran valor monetario. De ahí que, se apropiaran de todos los objetos de valor que había en Ronda, y finalmente, por azares del destino, sea recuperada por las tropas de Franco y llevadas en primer lugar a Salamanca, a Burgos, a Salamanca, los primeros lugares donde estuvieron, se establece la capital, los nacionales, sí, en efecto, y finalmente pues derivará hacia el Palacio del Pardo, donde solo va a abandonar las estancias del caudillo en sus vacaciones, irá al Palacio de Ayete, irá al Ferrol, en fin. En todo caso, pues una reliquia, la mano de Santa Teresa, que tiene pues un gran componente mágico detrás. Yo siempre la relaciono con esa otra pieza, talismán, que tuvo Adolf Hitler en la Alemania nazi, que fue la lanza de Longinos, con la que, según la tradición, se atravesó el costado de Cristo. Bueno, ese componente mágico que se le quiere atribuir, pero bueno, que no dejan de ser, pues eso, reliquias, partes del cuerpo que han pertenecido a un santo y que pueden ser objeto de devoción, pero más allá de eso, pues no tienen desde luego ningún componente ni de magia ni de esoterismo. Otra cosa es lo que tú en tu cabeza quieras hacerte la idea, ¿no? Hombre, ten en cuenta que Franco, cuando coge la mano de Santa Teresa, la coge como un símbolo que representa a una mujer que tiene mucha vinculación en general a la historia de España. Él la va incluso a designar patrona de la raza. Hubo un conflicto ya en su momento, en el siglo XVII, para designarla patrona de España, pero los santiaguistas se opusieron, de ahí que actualmente el patrón de España sea Santiago Apóstol, y Santa Teresa la copatrona. Siempre ha sido una mujer importante para la historia de España. De ahí que, el hecho de tener la mano de una mujer tan poderosa en ese sentido, en el sentido místico, y todo lo que rodea en general a estos personajes, ¿no?, de esa etapa tan convulsa de Europa, pues hacen que él lo tenga como un verdadero talismán, ¿no? Los hechos sobrenaturales que hay que atribuirle, pues son, en efecto, pues son creencias, ya están en el terreno de las creencias de cada uno. Bueno, yo no sé si los santos, los pobrecitos, estarían muy de acuerdo con esta instrumentalización que hacen de su cuerpo, pero bueno, eso es otro debate. Entonces, en este libro, El Testamento de Santa Teresa, vamos a encontrar esa novela, esos diferentes escenarios. Por cierto, ¿no visitas Toledo? Bueno, es imposible visitar todas las ciudades en las que está Santa Teresa presente. Hemos hablado de 17 fundaciones originales. Yo he querido ceñirme, fíjate, qué casualidad. Toledo es una ciudad que yo toco muchísimo con los grupos turísticos. Es uno de los grandes referentes del turismo en España. De hecho, es la ciudad más visitada por estadística, ¿no? Por ejemplo, por los japoneses. Entonces yo considero que Toledo no necesita más publicidad. Toledo tiene a Isabel la Católica como personaje. Qué bien sales. Tiene a un montón de personajes. Entonces yo creo que era más interesante relacionar a Santa Teresa con lugares como Malagón, por ejemplo, en Ciudad Real, que es poco conocida. Relacionarla con Guadalajara, con Pastrana, relacionarla con Caravaca de la Cruz, que fíjate que tenemos la visión de la Cruz de Caravaca, pero no sabemos que también fundó Santa Teresa pues un convento allí. Y sobre todo esos avatares que la traen hasta Andalucía, que a fin de cuentas es mi tierra,
y que la hacen fundar en Sevilla contra viento y marea, ¿no? Que fue una fundación realmente complicada. Bueno, pero todo esto es una anécdota, en cierto modo. Como buen sevillano has tenido mucha cintura, vamos, que me has dado una larga cambiada, pero muy bien da. Vamos a hablar precisamente de esa fundación en Sevilla, porque a la Santa le costó trabajo fundar en Sevilla. Y bueno, hablaba yo hace unas semanas con un carmelita y me decía que yo creo que no era consciente ella de que estaba fundando en Sevilla y sobre todo cuando funda también en Jaén, ¿no? ¿Cómo se lleva la Santa con Sevilla, con esa ciudad? Bueno, en primer lugar, hay que decir que la primera fundación es en Andalucía, en Beas de Segura, como tú bien has dicho, en la provincia de Jaén. Pero fíjate que hasta que ella no abandona la provincia de Jaén y pasa a la provincia de Córdoba, no se da cuenta que está en Andalucía. Por eso digo, por eso. De ahí que la experiencia, tanto en Córdoba en un primer lugar, que tiene que dar una misa el Día del Espíritu Santo en una iglesia, bueno, con el padre Julián de Ávila, que fue una cosa tremenda, ¿no? Rodeada de gente, de calor, fue un espectáculo bochornoso para unas modas de clausura. La llegada a Sevilla, en mayo de 1576, pues imagínate, es una ciudad centro de Castilla en ese momento, la ciudad más populosa, con 110.000 habitantes, una ciudad que ya contaba con 28 parroquias, con 20 monasterios femeninos, con 16 monasterios masculinos. En general había una gran actividad eclesiástica en la ciudad y el obispo en ese momento, Cristóbal de Rojas y Sandoval, de origen vasco, pues no veía con muy buenos ojos que Santa Teresa viniera a fundar a una ciudad que tenía pues conventos de sobra, ¿no? Y sobre todo le preocupaba mucho una fundación de carácter pobre, de pobreza, que vivieran prácticamente de la limosna. Sin renta, como se decía. Claro, en efecto. Entonces fue muy complicado, en primer lugar, que accediera a recibir, en este caso, a la Santa. Fue Jerónimo Gracián, el confesor de Santa Teresa, el que le insiste al obispo, por medio de cartas, para que la reciba. Todo va a cambiar cuando Cristóbal de Rojas conoce en persona a Santa Teresa de Jesús. Lo va a convencer con sus formas, con su afán, ¿no? Bueno, pues con esa capacidad cautivadora que siempre tuvo desde jovencita. Y merced a ello, pues no solo va a conseguir que le dé su bendición, sino también que le asigne pues una limosna mensual. Bueno, que conste que esto que he dicho de que Santa Teresa no tenía mucha conciencia de que estaba fundando en Andalucía, en Beas del Segura, esto me lo dijo un hijo de la localidad, que yo no... Un imaginero maravilloso que se llama Antonio José Martínez, que por cierto ha hecho una talla para el convento de Carmelitas de Beas del Segura de la Santa maravillosa y que te invito a que conozcas si aún no la conoces. Antonio, ¿cómo está celebrando Sevilla este quinto centenario? Pues mira, los primeros meses la verdad es que veíamos publicaciones en la prensa, algunos libros que han ido apareciendo, biografías, esta novela mía después de Semana Santa, pero ha sido precisamente coincidiendo con la primavera, bueno, en el momento en el que la ciudad realmente se ha puesto a conmemorar el centenario. Lo primero que se ha hecho ha sido una exposición interesantísima en plena calle Sierpes, una de las calles más conocidas de Sevilla, en el Círculo Mercantil e Industrial, que ha sido, bueno, pues realmente un descubrimiento para sevillanos y gente de toda España, porque se han mostrado piezas venidas de conventos de clausura que no estamos acostumbrados a verlas. Luego va a coincidir también con la coronación canónica de la Virgen del Carmen, en este caso de los carmelitas descalzos, ¿no?, del Santo Ángel de Sevilla. Va a haber una procesión, también se tiene previsto que el día anterior al Corpus va a salir de manera extraordinaria Santa Teresa de Jesús en un paso hacia la parroquia del Salvador, una de las parroquias más conocidas de la ciudad. Va a salir acompañada de un ex homo. Fíjate, esto es algo completamente inédito. ¿Eso la víspera del Corpus? En la víspera del Corpus ¿El 3 de junio o el 6? Pues ¿De jueves o de domingo? Aquí en Sevilla se celebra tradicionalmente el jueves. Por eso jueves, digo, sí. porque vosotros seguís celebrando el Corpus en jueves, ¿no? Sí, Aunque sí. la festividad litúrgica es el domingo, vosotros lo celebráis. O sea que el día 3 de junio, o sea, la semana que viene, sí, el miércoles saldrá una talla de Santa Teresa acompañada de un ece homo, ¿no? Un ece homo, que es una talla del siglo XXI, bastante moderna, pero que es realmente sobrecogedora.
Y esto es algo realmente inédito, es una iconografía que se suele ver poco, ya que, bueno, pues Santa Teresa tuvo visiones del Niño Jesús, visiones de Cristo, y de este modo pues va a salir por las calles de Sevilla una visión que jamás se ha visto por estos lares. Sí, bueno, Santa Teresa tuvo visiones del Cristo llagado, y de hecho el Cristo llagado es su referente iconográfico y de devoción. El Cristo llagado, bueno, pues estaremos muy pendientes de esa procesión, como dices, el 3 de junio, y de esa exposición en el Círculo del Comercio, has dicho, ¿no? Círculo Mercantil e Industrial. Exacto. Sí, esa exposición ya ha concluido, concluyó el pasado 20 de mayo. Bueno, pero bueno, ha quedado un catálogo precioso, por cierto, que todavía se puede adquirir, lo ponen a la venta los carmelitas y en alguna librería de la ciudad, y la verdad es que hemos visto pues cosas tan valiosas como por ejemplo un facsímil de las moradas, que el original se conserva en Sevilla, también en el convento de San José del Carmen, en el barrio de Santa Cruz. Se han visto tallas de los diferentes conventos carmelitas de la provincia, cartas originales de la Santa, en fin, se han visto verdaderos tesoros. Y además, tú hace un par de semanas realizaste también una ruta teresiana coincidiendo con la Feria del Libro en Sevilla, ¿no? Sí, fue un acontecimiento realmente inolvidable, porque bueno, la Feria del Libro este año se ha dedicado especialmente a la figura de Rafael de Cózar, que tuve la suerte que fuera profesor mío en la universidad, fue un gran poeta y escritor, muy conocido en la ciudad, que ha fallecido en trágicas circunstancias. Murió en un incendio en su casa intentando salvar su biblioteca, ¿no? Ay, sí, lo vi en televisión. Fíjate qué manera tan triste de morir. Este personaje era muy conocido en los círculos intelectuales andaluces porque era un gran amigo de Arturo Pérez Reverte y de Juan Eslava Galán, ¿no? Entonces, bueno, pues toda la Feria del Libro se ha dedicado a su figura, también se ha dedicado un apartado al cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, y Santa Teresa de Jesús podríamos decir que ha estado un poco relegada en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, desde la editorial Algaida, que es el sello que publica el Testamento de Santa Teresa, mi novela, dentro del grupo Anaya, hemos decidido hacer este pequeño homenaje a la Santa, ese tributo y a ese viaje tan importante que hizo en 1575-76 la Santa a Sevilla para fundar su 11º convento de la Reforma. Por tanto, elaboramos una ruta muy atractiva que comprendió la visita a ese convento de San José del Carmen, en el barrio de Santa Cruz. No fue la casa original que ella fundó, esta fue fundada por San Juan de la Cruz 10 años después. La anterior, bueno, pues era demasiado compleja, demasiado pequeña. Y también realizamos una vuelta, un paseo itinerante por los alrededores de lo que fuera la Sevilla del 16 que ella conoció. La actual Plaza Nueva, para aquellos que conozcan Sevilla, donde se ubica el ayuntamiento, bueno, pues no estaba en ese lugar, había un convento franciscano, pues pasamos por lo que son los restos de ese convento franciscano, la capilla de San Onofre, dimos una vuelta por la calle donde se ubicaba la casa original, donde ella fundó. Estuvimos hablando del proceso de la Inquisición, ¿no? que la juzgó, ¿no? Después de la denuncia de una beata. En fin, estuvimos hablando de cosas muy interesantes, contando anécdotas y explicando el porqué, ¿no?, de ese rechazo de Santa Teresa a Sevilla, que en realidad, bueno, pues es que hubiera sido un milagro que hubiera hablado bien de una ciudad que realmente pues la insultó, bueno, pues se opuso a toda su fundación en un principio, que realmente le buscaron las vueltas, ¿no?, y lo denunciaron a la Inquisición. La verdad es que, bueno, no podía de otro modo tener buena imagen de esta ciudad. Bueno, pero es que la vida de los santos y la vida de las personas en general no es todo color de rosa. Hay cosas buenas y hay cosas malas, y así nos vamos formando como personas. Una última cuestión, Antonio Puente, ya lo has dicho, profesionalmente te dedicas al mundo del turismo, eres guía profesional y trabajas además por toda España. Pero que digo yo que analizando la vida y la obra de Santa Teresa, ella era también una gran guía y no solamente espiritual, porque en sus libros encontramos auténticas crónicas de viajes, ¿no? También se movía muy bien, obviamente en el siglo XVI no se había inventado el concepto de turismo, pero digamos que nos puede servir un poco de referente, ¿no?, cuando hablamos de crónicas de viajes y de guías, ¿no? Bueno, sin
duda alguna, el libro de las fundaciones es un libro, a la par que ilustrativo, es interesantísimo y muy entretenido, porque en él se relatan todos los avatares, ¿no?, que pasó la santa por esos caminos, en esas carrucas, ¿no?, en esas carretas en las que ella iba con las monjas. En el caso de Andalucía, pues llegaron en 4 carretas que iban muy cerradas para que no se les viera, ¿no? Eran monjas de clausura, querían preservar su intimidad. Y la verdad es que sí, como tú bien dices, son libros realmente exquisitos, ¿no?, en los cuales da cuenta de detalles que hoy son un verdadero tesoro, ¿no?, para todos los aficionados a la literatura de viajes. Bueno, pues con este buen sabor de boca que nos deja siempre, hablar con Sevilla siempre nos deja buen sabor de boca, y contigo especialmente, y sabiendo además que sigues tu actividad literaria creativa, nos vamos a despedir. El Testamento de Santa Teresa, de Antonio Puente Mayor, editado por Editorial lo diré, dímelo tú, Antonio. Algaida del grupo Anaya, fácil de encontrar, por supuesto, ya en todas las librerías. Muchísimas gracias, Antonio, a disfrutar de Sevilla, que tiene que estar preciosa. No te digo yo tanto como Toledo, que también estamos de Corpus. No nos vamos a poner, pero y a felicitarte por esta maravillosa combinación de novela, misterio, intriga y también formación y difusión de la obra y de la espiritualidad de Santa Teresa. Muchísimas gracias, Antonio, y hasta que nos podamos volver a escuchar, o a ver si vienes por Toledo, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Por supuesto, y no dudes que pasaré por Toledo, si no ahora en verano, que ya sabes que vuestro clima es parecido al nuestro, no, seguro, hombre, en otoño. Tampoco hay que abusar, ¿eh? En otoño está precioso, te lo puedo asegurar. Muchísimas gracias, Antonio, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.